Bueno, lo que le decía, yo quiero que esto sea más que nada una conversación. Yo arranqué siempre cuento un poco la historia. Yo siempre me dediqué a la parte financiera. Yo soy contador, trabajo en la parte financiera. Y siempre los que trabajamos en finanzas corremos con el problema que nosotros vemos toda la amplitud de la empresa siempre. Pero ver toda la amplitud de la empresa siempre te lleva a que necesitas para presupuestar, por ejemplo, necesitas sacar información de todas las áreas. Para analizar una rentabilidad sectorial necesitas información de todas las áreas. Y siempre peleas con la gente de sistema, peleas con los del ERP, peleas con todo lado, porque terminás armando con los Excel y todo lo demás. Entonces, desde que nacieron un poco estas herramientas, se simplifica mucho el proceso. Pero necesitas tener bien el dato. Porque si no tenés bien el dato, fracasás igual. Yo me acuerdo los primeros proyectos grandes que he tenido de Power BI han sido en el... No Power BI, en ese momento usaba otra herramienta, porque Power BI es la más nueva, digamos, no es la más nueva, pero quizás hace un año es la que está en el top. Pero los proyectos más grandes míos los hice, por ejemplo, con Analytics de SAP, que es muy parecido a Power BI, o con ¿cómo se llama esto? El otro que hay posible es, aparte de Power BI, tenés el Tableau, tenés ClickView, es decir, hay varios en el mercado. Usted no se ponga en la cabeza que es solamente Power BI. Y coexisten 5 o 6 en el top, ¿bien? Y siempre van fluctuando uno o lo otro, y todos tienen más o menos precio similar. En el caso de Analytics de SAP sale $36 mensuales. Es decir, hoy para una gran empresa para nada es un valor muy caro, ¿ok? Entonces, pensemos eso siempre nosotros, que esto es algo que se usa siempre, que lo tenés que hacer, pero que es esencial tener bien la información. Yo les decía, el primer año de hacer implementaciones me fue para el traste. Era fracaso tras fracaso. Me acuerdo que yo tenía que guardar el Power BI bajo el brazo, los tableros bajo el brazo, y me tenía que ir caminando. Bien, nosotros teníamos una consultora, mi socia es mi mujer, y cuando encaramos un proyecto nosotros empezamos a hacerlo gratis al principio, porque la gente no lo conocía. Entonces hacíamos un desarrollo para la toma de gestión que antes lo hacíamos en Excel, le metíamos una de estas herramientas, sea SAP o Power BI, principalmente fueron esas dos las que yo me especialicé, y te tenías que ir con la presentación bajo el brazo. Entonces, un poco en base a eso, ha sido que he ido aprendiendo y armé una metodología de trabajo, una sistematización de trabajo, que es la que quiero ver bien con ustedes. Entonces, primero que nada, como digo yo siempre, una definición que es fundamental, lo que han visto en un curso mío, todo, yo siempre la pongo al principio. Es más, yo la tengo acá en la oficina puesta en la pared acá al costado, que es la planificación a largo plazo, no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y es tal cual. Todo lo que nosotros hacemos es para tomar decisiones. Y para tomar decisiones no lo que está pasando ahora. ¿Bien? No porque nos interese eso, sino el impacto que va a tener lo que va a pasar después. En todo. ¿Bien? Pero la decisión la tenés que tomar ya. Y la tenés que estar tomando constantemente. Y para eso necesitamos una herramienta de este estilo. ¿Bien? ¿Por qué nosotros usamos una herramienta de Business Intelligence? Bien, acuérdense, yo digo Power BI, pero piensen ustedes que es Tableau, MicroStrategy, ClickView, Analytics de SAP, Google Analytics o Power BI propiamente dicho. Bien, son herramientas de Business Intelligence. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué yo me voy a meter en una herramienta de BI si yo tengo un ERP? Esa empresa que yo les decía al principio que nos contrataron justo ayer, bien, que era una de los casinos, el que administra casinos en Argentina, en algunas provincias de Argentina, creo que es Uruguay y Chile, solo en 3 países. Bien, casinos y hoteles, ¿ok? Es una firma española y una firma de sistemas. Ellos tienen SAP R3, para todas las empresas del grupo, son 7 empresas. Y nos contratan a nosotros para poner Power BI. ¿Por qué? ¿Por qué razón si tienen SAP? SAP estamos hablando la crema de la crema en lo que son los sistemas ERP. Bien, o Naturgy, por ejemplo. Naturgy, que es el principal operador de Europa de energía, nos contrató para hacer todos los estados, todo para lo que es el análisis económico financiero en Argentina, de la empresa del grupo. Bien, una empresa más grande que hay acá. ¿Por qué nos contratan a nosotros si ellos tienen SAP también? Incluso tienen SAP S4, están migrando ahora en estos meses. Porque el ERP es solamente un sistema transaccional. ¿Bien? ¿Qué significa? Que te sirve para registrar los datos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vemos un sistema comercial. Viene el cliente, te hace un pedido, ese pedido se puede o no transformar en un presupuesto, ese presupuesto se puede transformar o no en una factura, esa factura se transforma en un remito y se transforma en una cobranza.
Y todo eso tiene que ir impactando en distintos lados. ¿Bien? Lo que falla el ERP al nivel de decisión que se tiene que tomar ahora es que no tiene un reporte o no tiene la ductibilidad para poder hacer reportes como lo tiene una herramienta de Business Intelligence que sirve para visualizar datos. Entonces básicamente yo creo que de acá en más, es más, yo creo que la otra vez creo que había escrito, no me acuerdo si fue en LinkedIn, en otro lado había hecho una pequeña nota donde decía que para mí, digamos, la visión que yo estoy teniendo con respecto a esto es que los sistemas ERP, así como lo concebimos hoy, tienen que desaparecer. Es imprescindible tenerlos en las empresas. Estoy hablando de sistema ERP ya sea para la gestión financiera, la gestión comercial, recursos humanos, producción o cualquier área de la empresa. Vos siempre necesitas tener sistematizado lo que es las transacciones. ¿Bien? Pero va a morir ahí. ¿Qué significa? Es decir, me va a registrar las transacciones, me van a tener las tablas planas y eso va a ser una gran base de datos donde nosotros vamos a entrar con un visualizador de datos para poder verla. ¿Bien? Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre el ERP y una herramienta de Business Intelligence. ¿Ok? Y es lo que hay que tener muy claro a la hora de cuando empecemos a hacer una implementación. Ahora bien, en PASE, como digo yo siempre, nosotros digamos, como consultora nos hemos golpeado, pero muchísimo, no mucho, muchísimo nos hemos golpeado haciendo macanas al principio y que nos fue muy mal. Bien, porque era una actividad muy nueva que no se sabía. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros llegábamos, nosotros tenemos un estudio contable tradicional, yo soy contador, mi socia es mi mujer que también es contadora. Si bien venimos los dos de la actividad privada en el sentido de relación de dependencia, ella era implementadora, digamos, de estrategias contables con Oracle Financials y en mi caso yo siempre he sido gerente financiero. Entonces en un momento dado dijimos, bueno, bárbaro, pongamos algo juntos porque hacemos de esto y está bárbaro. Entonces, tipo 2010 arrancamos de alguna forma, 2016 arrancamos fuerte ya ofreciendo este servicio. Me acuerdo que al principio lo poníamos como un adicional a lo que era auditoría tradicional, es decir, a la auditoría de balance tradicional que todos los conocemos. Y ustedes saben que toda empresa necesita que de alguna forma, legalmente, ya sea en cualquier país del mundo, que se presenten los estados financieros. Entonces hay una serie de estados financieros que no cambiaron en años, que hay que presentar de acuerdo a una determinada, un determinado plazo. Un año calendario es habitualmente, no calendario, pero un año que sería el ejercicio económico, o si cotizás en bolsa se reduce mucho ese periodo. Pero esa información no te sirve para la gestión. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros íbamos montado un Power BI en base a cómo estaba configurado eso, para empezar a mostrar y tratar de mostrar parte de algunas cosas de gestión comerciales y demás, y daba mal, y no servía. El dueño de la empresa o el tomador de decisión veía eso y decía, esto no me sirve, porque es lo mismo que yo tengo con el Excel o lo que fuera. Entonces ahí empezó a pensar qué era lo que pasaba. Entonces hemos redefinido la forma en que nosotros encarábamos esto. ¿Bien? Entonces, los que han visto un curso mío y lo demás, ahora vamos a hacer mucho foco en los 3 pasos estos. Y ustedes van a ver que estos 3 pasos no tienen nada que ver con Power BI. ¿Bien? Lo primero, identificar la clave del negocio. No hay dos. Es crítico. Es lo primero que yo tengo que hacer. Yo tengo que decir qué es lo que me afecta a mí para tomar decisiones. Es decir, ¿cuál es el factor ese que me da vuelta a mí, ya sea un resultado financiero, ya sea un análisis comercial, ya sea una política de mantenimiento? Nos tocó en la planta de Scania, por ejemplo. Nosotros hacíamos un panel de lo que era el área de mantenimiento, donde había que poner las necesidades. Entonces, lo primero que había que poner las necesidades. ¿Cómo explicábamos las necesidades esas? Era por el tipo de necesidad y a su vez qué recursos disponibles había para hacer frente a esas necesidades. Imagínense una planta de camión, no camión acá hacen diferenciales en Argentina. No me acuerdo si era diferenciales, caja de cambio. Hay 2 o 3 piezas de los camiones que hacen acá. Entonces, imagínate que se te pare una de esas partes. Entonces es crítico identificarlas, cómo estaban. Entonces habíamos hecho un mapita de la planta donde tenías, bueno. Eso es lo primero que hay que hacer. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que hacer, perdonen que yo voy admitiendo gente mientras estamos en la presentación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Y ya vamos a ver cómo, con algunos ejemplos, cómo es ese ejercicio. Entonces el primer paso es yo saber tratar de preguntarle a la persona, digamos, al tomador de decisión, ¿cómo explica eso? Un caso, lo estoy viviendo hoy. Estamos haciendo una capacitación in company, Movimiento CREA en Argentina, es un movimiento de una entidad no gubernamental que maneja todo lo que es la parte agropecuaria de Argentina. Argentina es el granero, se le decía el granero del mundo. Hoy
distintas políticas hicieron que menguara un poco esto, pero es el principal productor mundial de limón, está entre los primeros del mundo de azúcar, soja, maíz, es decir, es muy fuerte la tecnología agropecuaria. Entonces hay una entidad que brinda información y uno de los informes que saca se llama el radar agropecuario, el radar agrícola, perdón, que le manda a sus asociados, más bueno, estamos haciendo un in-company justamente, me toca trabajar con el equipo de economistas de ellos para desarrollarlo. Entonces ellos me piden al principio qué quieran ver. Entonces me dicen, mira, yo lo que quiero ver es la superficie plantada, quiero ver el rinde, quiero ver la cosecha, quiero ver el margen bruto que está teniendo los distintos cultivos. Entonces lo empezamos a ver. Entonces ellos querían mostrar el dato. Y yo le digo, bueno, Bárbaro, a ver, vos me mostrás la superficie. Entonces yo analizaba los distintos partidos de las zonas CREA que llamaban ellos, y comparábamos con 3 campañas. Y digo, ¿por qué hay variación? ¿Qué justifica esa variación? ¿Qué ha pasado? La humedad, la temperatura, digamos que hubo un producto sustituto que le ha convenido al agropecuario hacer una rotación con respecto a eso. ¿Cómo lo explicas? Bien, entonces ese es el primer punto que nosotros tenemos que empezar a definir. Porque ahí le vamos a dar riqueza a la información nuestra. No va a ser solamente mostrar un dato, sino explicar el por qué ese dato tiene ese valor. ¿Bien? Y es crítico. ¿Ok? Yo digamos, los agropecuarios, los economistas que participan en las reuniones estas que estamos teniendo, los tipos quedaban pensando y no me supieron contestar, pero no lo empezaban a ver. Es una forma distinta de pensar la información. Bueno, en función de eso, listo, buscar dónde está el dato. ¿Bien? Y el dato puede estar en 1000 lugares. Por ejemplo, hablando algo así, siguiendo con el esquema este del agropecuario, por ejemplo, nos toca hacer, en Chile se le llama lechería a los tambos. ¿Bien? Las empresas que tienen las vacas, donde las mandás a ordeñar y después esa leche la mandás a las plantas pasteurizadoras, a las industrias lácteas para que se hagan los derivados, yogur, leche bebible, crema, manteca o lo que fuera. Entonces me toca hacer 4 tambos del sur de Chile. Entonces ellos lo tenían muy claro. Entonces ellos piden un indicador que es, cada vaca es una unidad de negocio, se les llama así. Entonces ellos ven cómo es digamos, la ordeñada que tiene esa vaca los 365 días del año. Entonces, ¿cuáles son las variaciones? ¿Por qué me varía un día con respecto al otro? Si está preñada o no está preñada, si no me acuerdo qué era el tipo de rotación de pastura que le habían hecho, la temperatura del suelo, la humedad, eran 4 o 5 factores que explicaban. Bueno, eso es mostrar el dato con respecto a explicarlo realmente. Y en cuanto a de dónde sacábamos el dato, bueno, ellos tienen un sistema donde sacamos toda la parte de lo que era rotación, la cantidad de ordeña y demás, pero lo que era temperatura, humedad y demás, lo sacábamos de un servicio meteorológico. Entonces, no importa que el dato venga centralizado de un solo lado, nosotros tenemos que determinar dónde está ese dato que estamos necesitando para ponerlo acá. Segundo punto que es fundamental. Bien. Y el tercero, yo le llamo es lograr la empatía con el tomador de decisión para que realmente el tomador de decisión, digamos, sepa entender la forma esta nueva de verlo. Bien. Habitualmente yo soy contador público, habitualmente el contador público es el que peor me toca. Uno de los grandes fracasos que yo tuve fue una de las empresas más grandes. Hicimos muchas áreas, pero en el área que yo quería lucirme, digamos que era el mejor, que era el financiero, que era el mío, digamos, me fue mal. ¿Por qué razón? Porque el contador me pidió exactamente el mismo informe que presentaba él, que no era ni más ni menos que el estado de resultados tal cual se presentaba en el formal, digamos, que se usa acá en Argentina. Me pedía me pedía el estado de situación patrimonial, es decir, era básicamente una información muy clásica, que directamente si la tenés en Excel, dejala en Excel, porque el Power BI es algo totalmente distinto. Si me hablas de justificar un EBITDA, un margen de contribución, que lo abramos por unidad de negocio y que veamos qué afectaciones tiene, para poder ver cómo se palanquean cada uno de los negocios que vos tenés, los productos y demás, eso sí sirve esto. Entonces, acá hay que tratar de hacer ese clic en la cabeza del tomador de decisión. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo siempre digo que cuando hace el clic el tomador de decisión es cuando te armó una hoja y la escribió y le puso colores y te la mandan y dice, esto quiero yo realmente. Y ya van a ver cómo se logra eso. Entonces, para mí estos 3 puntos son clave. Ahora bien, ustedes van a ver en LinkedIn, en todos lados, cuando empiezan a mostrarles cómo se inicia un proyecto en Power BI, van directamente al armado. Entonces ya te empiezan, aparte de técnica, empiezan a armar un conjunto de datos
arman un conjunto de datos que al final hay que armar 15 conjuntos de datos porque cada uno pide una cosa distinta, no lo sabemos englobar. Después cambia el tomador de decisión, cambia drásticamente lo que pensaba. Al mes y medio de usar la herramienta ya se da cuenta que tiene una potencia nada que ver con lo que se había imaginado. Chao, fuiste, ya no puedes cambiar muchas veces. O tenés que llamar a otra persona que te reconfigure todo, que es lo que nos está pasando a nosotros. Bien, entonces yo cuando hago un Gantt de un proyecto, y nosotros siempre hacemos un Gantt del proyecto al comienzo nomás, para más o menos determinar los tiempos, porque esto lleva que mucha gente empiece a trabajar. Si acá necesitas trabajar con los tomadores de decisión, acá con quienes implementaron los software en el cliente, que pueden ser muchos orígenes, ya vamos a ver algunos ejemplos. Y acá tenés que volver a trabajar con el tomador de decisión, ya para que en base a estas dos partes que están acá, ¿cómo podría llegar a ser lo que está viendo? No es que no ves paneles en el medio sacamos paneles de auditoría y una cantidad de cosas, pero en realidad lo fuerte viene una vez que tenés por lo menos esto definido. ¿Ya? Y eso quizás sea a los 45 días piso. Entonces es muy distinto el comienzo tomándolo desde esta óptica, porque acá nosotros nos vamos a centralizar en la información, que es lo que queremos saber. ¿Bien? Vamos a ver, por ejemplo, cómo se pensarían los indicadores de finanzas. ¿Bien? En este punto, por ejemplo, acá quizás el de finanzas, justo hablaba con Luis Cueto, uno de los que está tomando una de las capacitaciones, que me mandaba todos los paneles que estaba haciendo, me manda por LinkedIn un mensaje, me dice, che, mira todo cómo me están saliendo los paneles. Y iba a tomar el de finanzas ahora también, ya tomó el de comercial, estaba tomando el de finanzas, empezaba. Y yo le decía, mira, el de finanzas no es un poco distinto porque se necesita un poco de conocimiento financiero, es decir, hacer uno de producción, un panel de recursos humanos, un panel agrícola, es relativamente más sencillo que uno financiero. Uno financiero requiere un conocimiento un poquito más específico. ¿Bien? ¿Y cuál es el conocimiento? Si nosotros tenemos que dividir la empresa, que todo lo que pasa en la empresa se puede manejar en 3 dimensiones. Una dimensión económica, una dimensión patrimonial y una dimensión financiera. Esto es un concepto viejísimo, yo no estoy inventando nada. Yo siempre muestro, esto lo aprendí en Coopers y Lybrand, en Buenos Aires, acá en Argentina. Yo tengo 55 años, soy viejo. Y me acuerdo que en el año 90, 91 estaba trabajando en la oficina de Coopers y Lybrand en Buenos Aires. Nos dieron un curso, que acá lo tengo, esto lo guardo como oro, que es el análisis del triple enfoque. Y la base de todo lo que hago yo en la parte financiera lo saco de acá. Fíjense, estamos hablando de esto, este paper creo que tiene del año 1985 incluso. Bien, pero el concepto contable no cambia, lo que cambia es la forma de verlo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros vivimos la empresa en 3 áreas. La económica, que la económica a mí me dice si ganas plata o perdés plata. Entonces yo hago foco en el EBITDA, por ejemplo, que es el que yo quiero comparar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Casi todas las empresas que analicemos van a ser regionales. Y si son empresas regionales, ¿qué significa esto? Que a mí el EBITDA es el que te marca la diferencia entre un país y otro a veces. Porque, por ejemplo, hacé de cuenta que tenés una sucursal en Venezuela, una sucursal en Argentina, una sucursal en Chile y una sucursal en Uruguay. Y otra en Perú. ¿Bien? Venezuela y Argentina están destruidos por lo que es la inflación. Entonces el costo financiero, que es el que va después del EBITDA, por ejemplo, te marca drásticamente la diferencia. Entonces la primera parte que a mí me dice mi verdadero resultado, bien, operativo se le podría llamar, es el EBITDA. Entonces, ese es el primer punto para analizar. Ahora bien, pensemos en un grupo económico que está en un solo país, que tenés las mismas tasas de interés, tenés la misma carga impositiva. Pero fíjate que tengas distintas actividades. Por ejemplo, a nosotros nos pasó el grupo Marcos Paz, es un grupo que está en el norte de Argentina, radicado en Tucumán, que tienen 10 empresas. Son 10 empresas que lo componen, pero que tan distintas que hay materiales, digamos, aberturas, es decir, de esas que se usan en la construcción, ventanas, todo de aluminio, todo lo que es tejas y ladrillos cerámicos, es productora de arándanos, productora de limón, exportadora de arándanos, de limón, bien, y tiene 2 o 3 sociedades, no me acuerdo bien qué era, esto lo hicimos hace 2 años, en el 2020 fue, por eso no me acuerdo tanto las unidades de negocio, pero eran muchas. ¿Cómo podés analizar distintas unidades de negocio? Entonces, ¿cómo explicábamos nosotros el resultado? Porque había momentos que había unas empresas o unas actividades que tenían mucho mejor resultado que otras. Entonces vos tenías un EBITDA general, que era el operativo, y lo comparábamos entre las distintas empresas. Entonces, ya sea con unidades de negocio y demás. Entonces,
fíjense cómo depende del tipo de empresa y la situación, el análisis económico nosotros generalmente le hacemos foco a la EBITDA y lo entramos a justificar. Bien, entonces lo primero la unidad de negocio, el tipo de venta que estás haciendo, lo que sea, llegando a desgranar hasta donde podamos. Bien, siempre que sea lógico, por supuesto. Dentro de lo que es la parte financiera, el que te sigue, o el análisis económico financiero de una empresa, es el patrimonial. El patrimonial te dice si te estás capitalizando o no. Bien, es decir, cómo está tu patrimonio real. ¿Ok? ¿Cómo vas con ese? Entonces, bueno, acá le metes, quizás sea el más sencillo de los tres, el más difícil, el financiero que vamos a ver ahora, pero es el más sencillo porque simplemente es medir lo que tenés. Bien, ustedes saben que la empresa yo siempre la divido en dos bloques, si se puede decir así. Tenés un ladrillo, un bloque de este lado que se llama el activo, que son todos los recursos. Y del otro lado tenés un bloque del mismo tamaño, pero que se divide en dos. Bien, una parte es lo que se llama el pasivo, que es lo que te deben, y otra parte del patrimonio neto, lo que es de uno. Bien, lo que es los accionistas. Entonces, las dos partes son iguales. Entonces, de cómo se componga el lado este derecho y de cómo se componga el lado izquierdo en cuanto a la liquidez que tiene eso, lo que es fijo y lo que es variable, son una serie de normas, es cómo lo vas estructurando y cómo lo podés ver y cómo va cada uno de tus negocios o cómo está tu empresa, básicamente. Bien. Entonces, fíjate cómo lo vamos explicando a ese análisis que estamos haciendo. Que no es simplemente mostrar un balance o un estado de situación patrimonial, sino empecemos a ver las relaciones y empecemos a ver cómo trabaja. Bien, yo les puedo asegurar que en el análisis patrimonial, por ejemplo, es totalmente distinto que nosotros analicemos un supermercado, bien, que analicemos, por ejemplo, una empresa constructora. En el supermercado puedes casi no tener activo físico, tenés básicamente en mercadería puedes tener un mes de venta, 2 meses cuando mucho, bien, prácticamente tenés un pasivo mucho más alto de lo que tenés de activo, porque en el supermercado cobras todo cash, o a lo sumo tarjeta de crédito que es cortísimo plazo, pero vos al proveedor le podés estar comprando a 60, 180 días, bien, por lo menos en Argentina los plazos de pago andan en 180 días en lo que es supermercado. Entonces voy a analizar digamos, por ejemplo, un capital de trabajo o la estructura, un ratio financiero, un ratio patrimonial en la actividad del supermercadismo. Te querés agarrar la cabeza al principio si no sabes bien o no te explican de qué se trata. Pero te vas a lo que es una constructora y es totalmente distinto. Tenés todo metido adentro de la obra. Entonces, si estás construyendo 5 edificios al mismo tiempo, no los has empezado a vender, eso todavía es un activo tuyo. Bien, y capaz que esté mucho más equilibrado financieramente hablando o patrimonialmente hablando que lo que sería un supermercado. Bueno, entonces, esta es la idea de cuando empezamos a hacer los análisis, empezar a explicar eso y el por qué. El por qué tiene esa estructura. Bien, porque yo tengo un inmovilizado muy grande porque tengo la obra, bueno, explicarlo en ese sentido y ver qué análisis, qué ratio de determinación tiene, si hice ventas a término o no, qué expectativas hay, y voy explicando esa estructura. Y por último, bueno, el financiero. Es decir, el financiero, a nosotros siempre lo dividimos, lo primero que hacemos, aparte del cash flow, que en Argentina es crítico y es lo primero que se hace, el segundo quizás sea el capital de trabajo. Bien, entonces lo que tratamos de medir siempre es el capital de trabajo de cómo está la empresa. Es decir, si estás muy descalzado en deuda o no, o si estás muy calzado, que tenés mucho inmovilizado de créditos, que está mucho más que la deuda que estás teniendo y hay que ver qué se puede hacer con eso, porque en una actividad, en un contexto inflacionario es crítico. Entonces, bueno, esto sería, por ejemplo, las 3 bases que nosotros armaríamos, por ejemplo, para analizar una empresa desde el punto, se le dice genéricamente finanzas, pero es económico, patrimonial y financiero. Esto, haciendo un breve ejemplo que me decían cuando yo tomé ese curso de Coopers, digamos, hace de cuenta que es así. Vos vendés un celular, ¿bien? Entonces vos lo vendés a ese celular, ¿ok? Ese celular lo vendés, capaz que lo vendés hoy y lo vendés al 200%. A vos te ha costado 5 y lo estás vendiendo a 15 o a 20. Pero si no tenés la plata para pagarlo, ¿por qué? Porque a vos te lo van a pagar dentro de 90 días, estás quebrado y no te sirve la rentabilidad esa. Entonces, el análisis financiero no puede estar ajeno a lo que me dicen mis resultados. Bien, a su vez, si yo vengo con resultados negativos que me están comiendo mi situación patrimonial, estoy liquidado.
Entonces, yo no puedo dejar de verlo los tres juntos. Entonces, cuando yo planteo esto, ya vamos a ver cómo se configura, digamos, un ERP de alguna forma, o dónde voy a ver dónde están estos datos, para poder tenerlo bien clasificado de acuerdo a cómo yo lo quiero ver. Y ahí venimos lo que yo digo, los tableros, digamos, un poco, porque esto vendría a ser los tableros que se le dirá para la gestión o para la gerencia, digamos. Es decir, vos no ves todos los días el capital de trabajo, el cash flow sí puede ser, pero básicamente los indicadores estos, o el EBITDA de una empresa, o el resultado, vos lo ves una vez al mes. Es decir, periodos más cortos es muy difícil, que yo por lo menos no me tocó caso. Habitualmente es una vez al mes. Sí, tu equipo tiene que ir analizando día a día cómo va la evolución de eso, cosa que cuando tengas el cierre de mes no te asustes si viene mal y podás haber tomado alguna medida correctiva, pero la lectura real se la hace una vez al mes. Pero en cambio hay tableros que lo ves todos los días. Bien. Entonces, en el área económico-financiera se podría decir que, por ejemplo, en tesorería, nosotros tenemos datos fundamentales o que son indicadores fundamentales que son tan simples como los saldos de cuenta de cliente, la cantidad de cheques que tenés emitido que hay en la calle, que significa un orden de pago que vas a tener de acá al futuro y cómo vas a afrontarla a esa, lo que te pagaron de cheques, que son los órdenes de cobro que vos tenés disponible y que ves qué vas a hacer, si lo ubicás en algún lado o no. De vuelta, un contexto inflacionario nuestro, como está en Argentina, tener un stock grande de esto es matador. Imagínense un 60% anual, lo que te lleva quizás a un costo financiero total, un CFT de un 70, un 80% que puedes llegar a tener en época inflacionaria como tenemos nosotros. Tener un stock de plata que no te esté rindiendo y porque no la puedes hacer líquido, está frito. Entonces, bueno, son indicadores que empezamos a ver. Lo mismo cuenta corriente, es decir, lo que yo tengo a pagar de proveedores, lo que tengo de clientes, cómo estoy calzado en esto. Imagínense el contexto de un supermercado, bien, donde yo tengo que esto prácticamente cero, porque la venta del día se cobra en el día. Bien, porque vos podés contar los cupones de la tarjeta de crédito, la misma tarjeta de crédito te puede hacer efectivo el dinero, pero vos acá tenés calzado una deuda que quizás sea 2 o 3 meses de venta. Entonces, una pequeña variación acá te hace polvo esto. Entonces lo tenés que llevar muy chico. Entonces hay que ver cómo lo manejamos a eso. Y por supuesto de la contabilidad, bueno, ya serían los informes tradicionales. ¿Y cómo serían la parte de los indicadores, por ejemplo, en la parte de gestión comercial? Cuando nosotros vamos a hablar, ¿bien? Y acá es donde quizás más se puede hacer. Es decir, a mí me encanta cuando me toca hacer un informe comercial por la cantidad de cosas que se le pueden llegar a poner, porque básicamente casi no tenés límite en este punto, ¿bien? Y es la verdad la parte más linda de todas, ¿bien? ¿Alguna duda hasta acá? Están todos callados, ¿bien? No hay, acuérdense que son pocos, así que párenme, háganme la consulta, no hay ningún problema. Lo único que tienen que hacer es habilitar el micrófono, porque si me ponen un mensaje ahí en el chat, yo al tener pantalla completa por este lado no los veo, ¿ok? Así que el que quiera hacerme una consulta o lo que fuera, inmediatamente prende el micrófono y la hace, por favor. Somos pocos y se va a hacer mucho más entretenida la charla. ¿Bien? En el caso de comercial, nosotros siempre cuando yo encaro la empresa, lo que hacemos nosotros es una reunión con el tomador de decisión. Generalmente son varias, pero hay una primera donde nosotros encaramos esto. Entonces nosotros lo primero que decimos, bueno, vamos a definir lo que es el indicador maestro. ¿Ok? Dame unos minutos que habilito. Nosotros lo primero que hacemos es determinar cuál es nuestro indicador maestro. Y ustedes van a ver siempre, ya vamos a ver un poco cómo está estructurado un ERP o un sistema. Ustedes van a tener tablas o movimientos que yo les llamo los transaccionales, que es donde el ERP te va archivando todos los comprobantes. ¿Bien? Entonces, habitualmente vos de ahí vas a sacar la información de lo que se llama el indicador maestro tuyo. Y con estos indicadores maestros vos vas a poder hacer prácticamente cualquier explicación del negocio. Entonces, por ejemplo, en la parte comercial no va más allá de 3 indicadores maestros que se les puede decir. Las ventas en pesos y en unidades, el costo de mercadería vendida y el margen de contribución. Con esos 3, es decir, ventas, costo de mercadería vendida y margen de contribución, prácticamente vas a explicar todo el negocio. Y ya lo vamos a ver cómo se hace la explicación esa. Pero ustedes tengan en cuenta que básicamente con esos 3 nosotros andamos. Ahora bien, yo estos 3 los tengo que explicar. Y tengo que decir, bueno, ¿por qué tengo este volumen de venta? Entonces, ¿por qué yo tuve el año pasado 100.000 pesos en venta y este año tengo 150.000? ¿Cómo he crecido? Bueno, el análisis por excelencia es el P por Q. Bien, precio por cantidad.
Entonces, por ejemplo, yo cuando voy a explicar una variación en alguno de estos, yo esencialmente la hago acá, sí o sí, pero de cajón. Es más, me sirve también incluso el P por Q, lo utilizo mucho para la parte del estado de resultados del EBITA que está antes del EBITA, que es el margen de contribución. Nosotros habitualmente al estado de resultados lo dividimos en ventas, margen de contribución, EBITA, después le pones la amortización y demás, el EBIT y el resultado neto. Nosotros habitualmente le hacemos esa clasificación. Bien. Y este que está acá, que es crítico, bien, lo explicamos con esto. Entonces, les cuento un caso. A mí siempre me gusta contar casos reales como para que ustedes se den una idea. En el 2020 nos tocó hacer una implementación grande en la parte comercial de una librería, una editorial, perdón, se llama Big Sur. Entonces ellos operaban en Chile y en Argentina. Eran dos empresas distintas, una en Chile y una en Argentina, pero vendían lo mismo, el mismo producto y demás. Entonces cuando vos analizabas el desempeño, por ejemplo, de alguna editorial, bien, vos comparabas Chile y Argentina, y cuando veías Chile y Argentina, vos veías que Argentina metió unos ratios de crecimiento fantásticos. Bien, es decir, en el año 2020, por ejemplo, habías tenido, comparando por enero del 2020 con enero del 2021, habías tenido un crecimiento interanual bárbaro. Chile había andado en el 4, el 5%. Ahora bien, cuando analizabas ese crecimiento en ventas, te daba que el crecimiento había sido en precio, pero en cantidad había decrecido una enormidad. ¿Y qué era lo que pasaba? Ese precio vos lo comparabas con la inflación y era lo que había pasado. Había habido inflación en el precio, la cantidad te había bajado, ¿bien? Y era ese el delta, digamos, de venta que habíamos tenido entre un periodo y otro. En cambio, cuando veíamos Chile se mantenía, había tenido una inflación normal, si bien había habido una pequeña baja en las ventas por culpa de la pandemia y demás, que a ellos no lo había afectado tanto, en el resultado final prácticamente quedaba cero. Entonces, fíjense cómo algo que acá me está diciendo que era un crecimiento espectacular, cuando yo voy a ponerle un segundo análisis, me doy cuenta que ese crecimiento espectacular no era tal. Y por último, para lo que sería la parte de indicadores claves, ¿bien? Es lo que se llaman las dimensiones, con que lo ves vos esto. Es decir, yo lo que quiero ver es lo que está pasando ahora con lo que había pasado antes. Entonces, ahora, por ejemplo, hay una firma que se llama Salix Fruit, que le estamos haciendo los informes, el análisis, bueno, estamos haciendo un análisis integral, pero el comercial principalmente. Entonces ellos, una firma exportadora de fruta y verdura. Entonces ellos quieren ver la evolución semana a semana. Entonces quieren ver el estado de los buques, cómo van sacando la fruta toda la semana. Entonces ellos me dicen, bueno, todo lo que hay mandado hasta la semana 34, lo que queda por mandar en las próximas 3 semanas y lo que te queda al terminar la season o la campaña, como dicen ellos. Bien, eso es actual versus pasado. O en un análisis comercial tradicional que te dicen, bueno, yo quiero ver lo que está pasando hoy versus el año pasado. O me pasó, por ejemplo, en la Universidad Católica de Salta, que lo que me pedían, no en la Católica de Salta, perdón, en la Católica de Salta, por ejemplo, en una universidad, cada tipo de carrera tiene un año calendario distinto. Entonces, por ejemplo, vos tenés las carreras de grado, ellos empezaban en agosto la campaña de marketing y terminaba en julio del año. No, empezaba en septiembre y terminaba en agosto del próximo año. Lo que era educación continua o posgrado era todo el año. Entonces, cuando vos comparabas los periodos, tenías que tener en cuenta esa diferencia. Bien, o nos pasó en una firma que se llama Amplifon, que vende audífonos para una firma italiana, que había que hacer el análisis comercial para Latinoamérica, donde ellos nos decían, nosotros tenemos un año calendario que lo queremos respetar a rajatabla. ¿En qué consistía? Ellos decían, si lunes, el 1 de enero de este año había caído en miércoles, ellos quieren compararlo con el primer miércoles del año anterior. Ya sea que el primer miércoles del año anterior haya sido 3, 4, 5, 6 o 7 de enero. Entonces armaban un calendario específico respetando eso. Que el primer día sea exactamente el mismo día de la semana. ¿Bien? Entonces, bueno, cada empresa te va a pedir una característica especial, pero esto no lo tenés que obviar. Actual versus pasado. Y también actual versus proyectado. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque vos tenés que saber a dónde vas. Entonces, todo esto que está acá es plausible de que lo veas con respecto al pasado y con respecto a lo que vos creías que iba a suceder. Y muchas veces el que iba a suceder, vos tenés que empezar a analizar y decir, fíjense que todo esto es conversación con la empresa.
Son todas estas cosas que yo me anoto en una libreta y me siento con el tomador de decisión y empiezo a verlo. Y no saben qué enriquecedor es cuando empezás a conocer todo esto en la empresa. Porque empezás a ver la particularidad. Hasta el momento no hemos hecho una línea de programación en Power BI. Simplemente estamos relevando cómo va a ser el entorno de la decisión. ¿Bien? ¿Para qué? Para que en base a esto nosotros vamos a empezar a buscar los datos. ¿Bien? Por ejemplo, Amplifone me pedía una estructuración de un calendario totalmente distinto a la Universidad Católica de Salta y totalmente distinto a una firma tradicional. Entonces, yo ya tenía que pensar eso acá. En lo que es el proyectado, hay firmas que te hacen un presupuesto a principio de año o a principio del ejercicio de ellos económico o de la estacionalidad, y ese presupuesto no lo cambian en ningún momento. Y hay otras que lo van ajustando todos los meses. Entonces vos tenés 13 presupuestos al año. Bueno, esos 13 presupuestos los vamos a tener que cargar nosotros. ¿Bien? Y los vamos a tener que cargar de la forma en que lo está trabajando la empresa. Por supuesto, nosotros siempre tratamos de, cuando son pymes, generalmente a las empresas grandes prácticamente no les podés sugerir cambios. Porque viene muy estudiado, muy estructurado todo esto. Pero a las empresas pymes habitualmente le tenés que rever todo. Nosotros cuando hacemos una empresa pyme, para mí la empresa pyme en cuanto a rentabilidad es tremendamente más baja que una empresa grande. Una empresa grande prácticamente trabaja el equipo de ellos básicamente en decidir esto y lo otro sale solo. En una empresa pyme tenés que decidir vos por la pyme todo esto y tenés que vos configurarle la información adentro porque generalmente la tienen mal. Bien, por ejemplo, yo para hacer un P por Q necesito que cuando vos compres o cuando vos vendas precio por cantidad. Bien, no como una línea de texto. ¿Ok? Entonces, me pasó con esta firma, la hotelera que tenemos ahora, los casinos. Ellos cuando estamos analizando esto al principio, en las primeras conversaciones, me dicen, vamos a tener que cambiar la forma de contabilizar la compra. Y le digo, la venta, le digo, ¿por qué? Porque nosotros, el sistema de facturación de hoteles les dice simplemente alojamiento. Y hay un indicador que hemos determinado que era clave, que es el nivel de ocupación que tiene. Y ese nivel de ocupación visto por el precio promedio que tiene. Y el nivel de ocupación te da la cantidad de camas que tenés vendidas. Entonces vos tenés todas las camas que tiene un hotel, lo podés sectorizar por tipo de habitación que sea, bien, porque eso tiene no es lo mismo una suite presidencial que una quíntuple o una sextuple que tenga con baño compartido, por ejemplo, el precio, bien, entonces la misma unidad de medida que es cama por un precio distinto. Entonces, cuando vos vendés hay que registrarlo de una forma de esa manera. Entonces, fíjense cómo de la conversación te va saliendo todo esto. ¿Bien? O nos pasó en una empresa de energía que cuando empezamos a ver la distribuidora de energía en Tucumán y Jujuy, que era EDET, cuando ellos hacían la compra de energía la hacían por línea de texto, es decir, si bien recibieron una factura del proveedor de energía, que son facturas monstruosas, imagínense 2 provincias que vendan energía domiciliaria, el único proveedor que hay de energía eléctrica, son facturas monstruosas, eran 3 o 4 facturas por la compra, pero eran por texto. Y sin embargo había como 5 o 6 tipos de tarifas. Si bien la mercadería es la misma, que era energía eléctrica que vos comprás, porque no hay energía de primera, de segunda ni de tercera, es energía eléctrica lo que vos comprabas, tenía un cuadro tarifario distinto de acuerdo a cómo vos la distribuías. Entonces ese cuadro tarifario no la tenemos distribuida. Entonces había que ver cómo hacerlo para poder lograr el P por Q que a mí me justificaba cualquier variación que había en este lado. ¿Ok? Entonces, esta parte es el análisis crítico que nosotros tenemos que hacer al principio y que habitualmente es desde el momento cero que vos arrancás una implementación hasta el momento final que tenés una implementación, lo estás reviendo constantemente porque es muy rico y es muy profundo. Si bien puede parecer muy simple, que son 3 grupos, es impresionante lo que se puede hacer en este punto. Y esto vos lo tenés que explicar, ¿bien? Y esto lo explico yo generalmente lo que le llamo los atributos o los filtros de visualización. ¿Ok? Que es cómo lo voy a clasificar a toda esta información. Yo tengo un cúmulo de información que la tengo que clasificar de alguna forma. En el caso del económico financiero yo entro por los centros de costos, lo veo los distintos tipos de cuentas, bien, los gastos quizás los clasifique lo que es estructura, lo que es variable, dentro de lo que es estructura, administración, comercialización, veo por unidad de negocio, bueno, todo eso que son atributos que los saco del plan de cuentas. Ya vamos a ver un plan de cuentas cómo se estructura en base a eso. Pero en la parte comercial que estamos siguiendo, yo quiero hacer foco en la parte comercial porque quizás es lo que más vamos a entender todos, ¿bien? Porque si no todos son financieros no van a entender, si no son todos de producción, pero compra y venta, todos compramos artículos y todos más o menos sabemos cómo se puede llegar a medir o es más fácil hacerse una idea. Entonces por eso quise ahondar en esto. Entonces lo primero que yo agarro y digo, bueno, a ver, cuando vos ves la venta, aparte de, por supuesto, verla en estos 3 atributos, es decir,
venta en peso unidad, de costo de mercadería, margen de contribución, aparte de verla en lo que es el P por Q para ver las variaciones en cuanto a presupuesto y con respecto a tiempos pasados y el análisis en el tiempo, le digo, ¿cómo querés filtrar ese número? Bien, entonces lo primero, ustedes piensen que tienen el atributo cliente. Es a quién vos le vendés. ¿Ok? Entonces yo les puedo asegurar que debe haber, yo tuve una experiencia, por ejemplo, yo tuve una empresa, entre el 2010 y el 2016 tuve una firma que se llamaba Desarrollos Alimenticios, que era fabricar polenta. Nosotros compramos un molino, lo armamos de cero, generamos 2 marcas, bien, y yo tenía 4 canales de venta. ¿Ok? Tenía hipermercado o supermercados grandes, digamos, le llamamos nosotros nacionales, teníamos distribuidores, teníamos mayoristas, teníamos clientes industriales y teníamos a veces los consumidores finales. Si yo analizaba la rentabilidad por tipo de cliente, que sería por canal de venta, bien, era totalmente distinto. Entonces, por ejemplo, el hipermercado, que era el volumen más grande de mi venta, era el que menos rentabilidad tenía. Me destruían cuando yo iba a venderle al supermercado, la rentabilidad se me venía abajo, porque ellos ponían todas las condiciones, pero para mí me daban mucho volumen, entonces la ecuación me cerraba, y aparte era una gran vidriera. Bien, y el que más me convenía era el individual, el que por ahí venía, me compraba 3, 4 fardos de lentejo, de polenta o algo por el estilo, porque le aplicaba una rentabilidad del 100%, bien, pero no tenía volumen. Entonces yo cuando explicaba mi rentabilidad, si lo iba a explicar en base al tipo de cliente, yo me fijaba en eso. Los 4 tenían una rentabilidad totalmente distinta. ¿Ok? Y esa rentabilidad muchas veces se veía afectada por el mix comercial que compraba el cliente. Entonces, por ejemplo, yo tenía un hipermercado que le vendíamos, que se llamaba Átomo. Es real esto, Átomo en lo que es, la gente de Argentina capaz que lo conozca, Átomo en San Juan, Mendoza, en todo lo que es Cuyo, es la cadena más grande. Nosotros somos el principal proveedor de polenta ahí. Me acuerdo, debe haber sido en el 2012, 2013, por ese año. Bien, ellos me compraban a mi producto, pero cada camión, cada equipo que yo vendía ahí tenía una gran incidencia de legumbres, y el precio de la legumbre por kilo era muchísimo más alto que el de la polenta, que era el producto que me compraban en el norte de Argentina. Entonces a mí la rentabilidad, que si bien era baja de la cadena de supermercado, Átomo tenía una rentabilidad 10 veces más grande que las de acá. Estoy, digamos, hablando en cifras genéricas, ¿ok? Pero una diferencia muy grande. Si bien era un mismo canal, la variación entre un canal entre una zona geográfica y otra me la daba el tipo o la familia o el rubro de producto que yo estaba vendiendo. Entonces miren cómo yo estoy explicando el margen de contribución. Bien, y ya voy a mostrar unos casos complejos, por ejemplo, esto le llamo yo los ABM, bien, que es el alta, baja y modificaciones que le decíamos los viejos, o los catálogos se les llama, bien, que todos los sistemas tienen. Ustedes tienen las tablas transaccionales, que es donde están todos estos movimientos, bien, todas las facturas, bien, y lo que se llaman los catálogos o los ABM, donde están esto que está acá. ¿Ok? Y es cómo la quiero ver. Entonces nosotros cuando nos sentamos con el tomador de decisión en este punto, básicamente lo llamo yo la entrevista, bien, con el tomador de decisión. Vos te sentás con el tipo y le decís, bueno, a ver, ya sabemos que la venta es lo fundamental para vos, el margen y demás, y el P por Q para analizar la venta. Ahora bien, ese total de venta que vos tenés, ¿cómo lo querés explicar? ¿Cómo vos crees que se explica eso? Y entonces te empieza a abrir, ¿bien? Y empezás a verlo. Entonces, por ejemplo, una ABM de producto. Yo tengo acá uno preparado para mostrarles. Esto es un caso real. Esto es una fábrica de globos. ¿Bien? Fíjense lo que es este ABM de producto. ¿Bien? Yo tengo lo que dice, acá me decía la licencia, si ellos tienen que pagar una licencia o no, porque tienen que poner una marca. Imagínense los globos, eso para festivales, ese tipo de cosas, feliz cumpleaños, eso así. Entonces me dicen, si tiene licencia o no tiene, si es una línea, ellos le llamaban por línea a los distintos tipos. Bien, si tiene un logo impreso o no, si tiene una marca, qué origen es, si es importado o nacional, si es propio o lo que fuera, el tamaño que tiene, el tipo de licencia, el tipo de producto, si era el perlado o no perlado, no me acuerdo cómo le llamaban, o si era con gas o sin gas. Entonces, vos fíjate cómo una ABM, el color, bien, todo este tipo de cosas, todos estos atributos para un globo. Y es como lo quiere ver la firma el globo. Eso se llama el ABM de producto. Bien, entonces y si iríamos a ver una ABM de una editorial, van a ver ustedes que tienen tapa, contratapa, autor, editorial, es decir, tiene un idioma.
cantidad de páginas que tiene el libro. Son todas las cosas porque se va a ver esa venta, se va a ver esa margen de contribución y demás. ¿Cómo vamos a explicar el número? Acuérdense que el kit de nosotros no está en mostrar el número, es explicarlo. Vos lo explicás en función de la ABM, que vendría a ser esta apertura, que dentro de todo nosotros tenemos que tratar de siempre esté puesta dentro de nuestro ERP, nuestro sistema de gestión o lo que fuera. ¿Bien? Eso es algo que siempre tenemos que tratar de nosotros de lograr. ¿Bien? Y es clave, es decir, esto es algo crítico que nosotros hagamos. Bien, les muestro una ABM de cliente. Acá también, fíjense todos los atributos que tienen estos clientes. Bien, zona, vendedor, cómo me paga, bueno, la provincia que estaría asociada al ¿cómo se llama esto? A la zona. Bien, es decir, tiene muchas características que nosotros podemos empezar a ponerle. Y que yo les llamo los árboles de jerarquías. Bien, yo les muestro otra más. Dame un minuto. Fíjense, también el de productos. Dame un segundo. Fíjense cómo vamos de una industria totalmente distinta a otra y sin embargo se repite digamos, la forma de ver el indicador. Si bien las características son distintas, fíjense acá dice colección, dice contratapa, descripción, encuadernación, editorial, bien, espesor que tiene el libro, bien, fecha de publicación, formato, género, idioma, ¿ven? Son todos los atributos que el vendedor quiere ver. Y nosotros no podemos hacer caso omiso a eso cuando vamos a hacer una implementación. Porque esto es la riqueza del informe que nosotros vayamos a sacar. ¿Ok? Entonces, ese punto es, yo quizás, cuando voy a armar los ABM estos, bueno, y principalmente la contabilidad es, cuando vamos a hacer un económico financiero, yo me baso exclusivamente en el plan de cuentas, en la unidad de negocio y en el centro de beneficio, y lo estructuro. ¿Ok? Normalmente, nosotros es muy difícil, ¿qué es lo que sucede en las empresas? Estos 3 puntos, ustedes van a pelear siempre. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a ver que las empresas cambiaron con los años. Bien, entonces capaz que una misma empresa cambió 4 veces la organización o el gerente comercial. A mí me pasó, estoy hablando en serio. Es decir, vos ves empresas que cambiaron 3 o 4 veces el gerente, todo el equipo de contabilidad o el equipo comercial, cambiaron 2 o 3 veces el ERP, bien, pasaron de Oracle Financials a SAP, de SAP a Dynamics o lo que fuera, y nunca han cambiado el ABM de clientes, el ABM de productos, ni el plan de cuentas. Directamente no lo cambiaron. Y vos le preguntas, ¿por qué no lo cambiás? No, porque perdemos la historia. Conclusión, seguís manejándote igual, con los mismos vicios. Entonces, si tu gerente comercial hoy amerita que tengas la información día a día de tu margen de contribución abierta por canal de venta, por rubro de producto y que puedas jugar contra eso, no lo podés hacer. ¿Bien? Entonces, este es el punto central que yo siempre trato de ver y habitualmente donde mayores inconvenientes tengo si es que tengo que modificar de alguna forma esto. ¿Bien? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a buscarle la vuelta y ya van a ver cómo lo solucionamos de alguna forma nosotros esto. Bueno, esto vendría a ser lo que es las ABM y las tablas maestras, que serían estas de acá. Les muestro cómo sería, por ejemplo, nosotros cuando encaramos un proyecto nuevo, lo primero que hacemos es solicitar cómo está estructurado el sistema dentro. Bien, y eso lo hacemos, perdón, un segundo que salga de acá. Acá, pues acá está. Nosotros, esto es un sistema que hay, esto es real. Esto es un sistema, nosotros estamos haciendo una implementación en una empresa agrícola, en una citrícola que se llama La Pacho Amarillo aquí en Tucumán. Una firma grande que lo que hace es comprar limón y también produce limón, produce berries, arándanos, croquera y frutilla. Y a su vez tienen el empaque propio, donde hacen todo ese limón que lo traen de la finca, lo acondicionan, además, lo clasifican por tamaño, color y demás. Se empaca y va a Europa, o a Estados Unidos o a Rusia. Como digo yo, los que no conozcan un poco de citrus, Tucumán, donde yo estoy ahora, es el principal productor mundial, ¿bien? Y el principal exportador en lo que es contraestación. Entonces, acá tenemos tecnología de punta en este rubro. Entonces, generalmente las empresas son líderes. Y esta empresa tiene un software que se llama Sinagro, que es lo que maneja lo que es la parte contable y la parte campo. Tiene otro software que maneja la parte
de lo que es el packaging, y a su vez tiene software satélite, que es uno de una firma que se llama Sankis, que es una firma estadounidense, que es la tamañadora de fruta, y uno de la balanza. Y aparte Google tiene todo ese conglomerado de cosas para poder sacar datos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros a cada uno de los desarrolladores le pedimos las tablas. Bien, entonces fíjense lo que le llaman ellos API común. Ustedes siempre que vean API en un sistema, es decir, un sistema de gestión, lo que sea, significa que podés llegar a tener una conexión con el Power BI o con cualquier herramienta de BI. Bien, esto significa que te está dando una interfaz. Ya casi todos los sistemas vienen con API desarrolladas. Entonces, vos lo primero que vas a ver, van a ver las tablas comunes. Y fíjense, acá está la lista de artículos, que son los ABM. Entonces fíjate que tenés el artículo, bueno, acá los precios, tenés el rubro, el subrubro, los clientes, bien, hay unas clasificaciones de clientes, no la tiene grande proveedores, y esto le llaman ellos las tablas comunes, que serían los ABM que nosotros vemos acá. ¿Ok? Y luego tenés las tablas, digamos, operativas, que serían las transaccionales, bien, que esa es la de campo, vendría a ser la de producción. Pero vamos a ver la contabilidad, donde ellos tienen venta. Habitualmente se divide contabilidad de venta, este sistema no lo tiene integrado. Pero vos fíjate que por acá están todos los tipos de facturación que ellos tienen. Bien, lista de vencimientos, percepciones, lista de ítem, cabeceras, generalmente son las cabeceras de la factura. Bien, y es acá donde nosotros empezamos a trabajar para poder armar el dato. Entonces nosotros analizamos esta parte de la contabilidad, que puede parecer algo muy difícil, pero aunque les parezca mentira, no es tanto así. Bien, y lo que nosotros habitualmente hacemos una vez que tenemos esto es hacer el pedido de vistas, que es donde ya le mandamos directamente a nuestro proveedor de software para decirle: mira, dame estos movimientos, que es lo que yo necesito. Entonces, si voy a hacer un análisis comercial, le estoy pidiendo todos estos campos mínimamente. Este es para un sistema que se llama Calypso acá en Argentina. Nosotros tenemos varios clientes que tienen Calypso. Entonces, lo que ya hicimos un buen acuerdo, digamos, con el proveedor. Entonces, ya el proveedor sabe cuando lo vamos a pedir nosotros y ya más o menos nos tiene desarrollado lo que sería la vista. ¿Y qué es esto? Básicamente estos son los campos que ellos ya saben de qué tablas los saca y me las pone a disposición para que yo las incorpore en el Power BI. No. Bien, y ya me avisa y ya las incorporo yo y las tenemos en una base de datos. Hay veces que eso no lo hace el desarrollador, entonces ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo tenemos que construir. Bien, y en ese caso lo que hacemos nosotros, yo les voy a mostrar otro, uno de esos casos fue este. Entonces, ¿qué hicimos? Esto es un conjunto de datos monstruos. Esto tiene varios millones de registros. Bien, es decir, entre todas las tablas deben ser cerca de 40, 50 millones de registros. Y vos tenés, esto vendrían a ser todas esas que vos, este caso es una universidad. Acá vos ves todos estos que están puestos acá. Y lo ves puro. Entonces la función nuestra, esto es mucho más difícil, lo empezás a sacar acá. Pero siempre pensando que la estructuración tuya es esta de acá. ¿Bien? ¿Ok? Y es la que a nosotros nos va, digamos, yo puedo decir, el 80 o el 90% que te salga bien, los informes, que sean ricos y que expliquen bien, es que tengas muy bien definido esto. Habitualmente nosotros en la pyme es donde tenemos que hacer modificaciones. Y en una gran empresa, por más que sea una multinacional, habitualmente en los planes de cuenta es donde nosotros tocamos un poco. Y siempre hay que hacer cambios. Bien, por más grande que sean las empresas, nosotros habitualmente terminamos sugiriendo o haciendo algunos cambios en cuanto a eso. Bien, hay un video en mi canal de YouTube donde está vendría a ser Naturgy, la operadora esta de gas de Europa. Nosotros hicimos lo primero que hicimos fue el análisis económico de lo que fue Gasnor, se llama, que la subsidiaria que ellos tienen en Argentina, en el norte de Argentina, y ahí el subgerente financiero cuenta un poco cómo tuvimos que reestructurar todo eso. Entonces, porque se pensaba distinto, entonces ellos tenían que hacer primero los estados de cuenta para ellos, para Buenos Aires y para Europa. Entonces había que hacer un plan de cuenta que te trabaje en los tres lados, sin modificar el que tienen hoy. Entonces, bueno, son todas esas cosas que uno empieza a hacer. Bien. Y a su vez, esta clasificación contablemente te va a parar en algún lado. Bien. Entonces la tenés que ver. ¿Ok? Porque para yo sacar la rentabilidad, ¿ok?
Bien, el margen de contribución, mi costo va a una cuenta contable, mi venta va a otra cuenta contable. Entonces fíjense cómo es integral esto. Nosotros no podemos dejar un lado a otro. Hasta el momento no vamos tocando lo que es el Power BI. ¿Ok? Simplemente estamos analizando la información que vamos a poner. Bien, cuanto más organizada la empresa, mejor es. Pero esto yo les puedo asegurar, es el 80% de que tenga éxito tu proyecto. Y si yo tengo que decir así, a ver, la programación del Power BI la puede hacer cualquiera. O usted, a mí me pasa, si ustedes ya algunos tienen experiencia, ustedes han visto qué sencillo que es. Es decir, yo no les puedo mostrar, Luis Cueto, uno de los que estaba haciendo el curso conmigo de comercial, antes de empezar, 15 minutos antes de empezar, me mandaba un mensaje por LinkedIn donde me decía que estaban fantásticos y me mostraba los paneles, paneles más lindos que el mío, sacado, me mandaba la imagen. Me dice, no lo mostré porque es información sensible, porque son información real que estaba teniendo. Pero salía más lindo que lo que yo hago. ¿Qué es lo que sucede? De vuelta. Esto, para poder sacar eso que esté lindo y que realmente sirva, esto tiene que estar bien. Entonces, si yo analizo, es decir, ¿qué te quiero decir? Cualquiera puede armar un Power BI. No cualquiera puede interpretar el dato de tal forma o lograr esa empatía con el tomador de decisión para poder hacerlo de tal forma que te dé bien. ¿Ok? Si yo tendría que definir en los porcentajes, yo digo, el 50% del proyecto está en definir el indicador y identificar dónde está ese dato y estar bien puesto el dato, o sugerir la clasificación de ese dato. Un 30% en lo que sigue acá, que es armar el panel propiamente dicho. Bien, que es la forma en que el tomador de decisión esa información la está viendo. Bien. Y recién ahí te queda un 20% para lo que es el armado. Porque el armado le puedes dar a un programador, le puedes dar a cualquiera o vos mismo, por supuesto, porque es tan sencillo. Una vez que ya tenés definido el conjunto de datos y demás, ya les voy a mostrar, vamos a hacer un ejercicio de armar un pequeño panel y ustedes van a ver que es cuestión de minutos que uno lo va haciendo. Bien. Nosotros habitualmente los paneles los dividimos en dos, paneles gerenciales y paneles funcionales. Otro error que hay generalmente en la concepción de lo que es Power BI. Empresas grandes, nosotros montamos empresas grandes y piensan que el informe que va es simplemente el de dirección. Bien, cuando vos lo que haces es armar todo un conjunto de datos que es la base de todo esto, que es todos los datos esos que estaban necesarios para mostrar que era transaccional con los atributos que teníamos. Pero la idea es que tengas desde el panel de directorio hasta el del vendedor tuyo que está en la calle, o el analista contable, o el cobrador, o el tesorero. Entonces, el gerencial es el panel que te informa una posición spot. Vos ves una foto, esa foto la puedes ver habitualmente si es gerencial o de directorio una vez al mes, pero vos necesitas la película que se hace todos los días. Esa película de todos los días la ve tu operador, el planillero, le llamo yo. Bueno, hay que pensar que cuando vas a hacer una implementación de Power BI hay que pensar en las dos áreas esas y marcar la diferencia, porque no es trabajo adicional. Bien, y sin embargo vos a la empresa le das una solución espectacular. Me pasó con esta de los casinos. Estaba hablando con el director de sistema y el tipo me dice, no, pero como vos me la estás planteando voy a gastar una enormidad en licencias. Ya van a ver ustedes, yo les voy a dar un usuario para que ustedes entren a una intranet donde el panel funcional no necesita acceder digamos, no tiene que acceder ni siquiera al SAP de ellos. Entonces me dice, al final me dice, después de lo que hemos hablado, me dice el tipo, me voy a ahorrar licencia de SAP. Ellos tienen el SAP R3. ¿Por qué? Porque hoy tenían una cantidad de gente que no hacía transacciones, pero que accedían al SAP para tener los reportes y poder hacer su gestión diaria. Vos le haces el panel funcional en Power BI, le metés con un intranet, no paga licencia de Power BI, totalmente legal. Microsoft te permite usarlo de esa manera. Y a su vez tenés una persona que no está accediendo al SAP. Y una licencia de SAP es carísima, de SAP en el R3 o el S4 o el Business One. Entonces, pensemos así la solución. Entonces, yo acá les mostramos un ejemplo. Yo siempre digo, ¿cuándo se hace el clic? Y se hace el clic cuando el tomador de decisión te manda ya esto. Esto es de la firma esa, Amplifon, esa firma italiana. La controller es una argentina que se llama Joana Coduti. Bueno, ahora justo hoy al renuncio se va a los laboratorios, a otro lado mejor se iba, a otra empresa. Y hay un lío bárbaro porque les deja el puesto vacante. Pero yo me acuerdo que, cuando arrancamos la implementación, lo primero que me dio Joana era un Excel. Siempre pasa así, te dan el Excel, que es el informe que están llevando, te dicen, yo necesito este Excel, ponerlo en Power BI. A los 2 meses de la implementación ya me pedía algo así, que no tenía nada que ver con el Excel. Hasta le ponía los colores que quería hacer.
Bien, Hernán Rosso, que es el CEO de la editorial, hasta me ponía ¿cómo se ve todo? El tipo de letra que necesitaba. Pero ya empiezan a ver la información distinta. Fíjense que acá arriba me ponen todo lo que es los atributos y acá serían todo lo que son las transacciones. Y acá también atributos. Bien, por el tipo de producto, la familia, lo que fuera, y acá los filtros, ya sea de canal de venta, país o lo que sea. Bien, este es otro más que me mandó Joana también, por ejemplo. Bien, entonces ella decía, bueno, yo divido mi venta en 4. Acá los back order, que vendría a ser una especie de presupuesto que todavía, o son pedidos que todavía no están emitidos con los países que ellos operaban. Acá tenía el P por Q, bien, del análisis por país para poder analizarlo. Bien, la variance que le llamaban ellos. Y acá lo que serían los totales con respecto al presupuesto y al año anterior. Entonces ella así definía el core business de su reporte. Bien, y escrito a mano. ¿Ok? Y este, por ejemplo, es de Florencia Ruccabelli, creo que era la apellido, no me acuerdo bien, que era una de las ingenieras de Scania, de producción, una de las juniors de Scania, o senior, creo que es Florencia, no me acuerdo bien, donde al principio nomás Florencia ya me hizo este cuadro. Me dice, mira, yo quiero ver la producción de esta forma. Entonces ya le empezás a pensar distinta. Salís de lo que es la planilla del Excel. Yo siempre digo que el tomador de decisión hizo el clic y está del lado tuyo ya en cuanto a esto, en sintonía con lo que vos estás haciendo, es cuando te genera el primer borrador de estos. Y habitualmente ese borrador no tiene nada que ver con el que sale 2 o 3 meses después. Bien, pero es la base. Ya la persona empieza a pensar. Y ahí es donde nosotros, yo digo, el tercer paso nuestro, que es lograr la empatía. Bien, que es lograr la empatía real de lo que estás logrando, de lo que estás haciendo. Y por último, yo les muestro rápido un poco, porque ya estamos medio cumplido la hora. Yo por mí no tengo problema, yo por ustedes. Es de dónde saco la información. Bien, nosotros ya en los pasos previos, tengan en cuenta, hemos definido qué queremos ver, hemos buscado, hemos clasificado esa información de alguna manera. Bien, hemos visto cómo creemos nosotros que la vamos a presentar. Y ahí nos ponemos a buscarla y hacer las conexiones. Bien, para ver si está esa información. ¿Ok? Y hay un cuadro de Power BI, esto de Microsoft, donde literalmente ellos ponen, son cientos de fuentes de datos distintas. Y es verdad, tenés cientos de alternativas para poder cargar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabaja un poco esto? Esto, si bien es algo un poco más técnico, pero tanto SAP, Tableau, acuérdense, toda herramienta de Business Intelligence más o menos trabaja igual. Vos colectás todos estos datos. Nosotros lo que estamos haciendo hoy, en vez de tomarlos directamente a los datos de Power BI y ponerlos directamente en el servicio, digamos, en el conjunto de datos, nosotros lo que hacemos es una base de datos paralela. Es decir, nosotros en esa base de datos es donde volcamos toda la información. Ya sea que venga de una balanza, venga de la web, venga de donde venga, o venga del ERP. ¿Bien? Y ese es donde accede Power BI y te empieza a tener la información. Y ahí vamos a programar. Bien, y ahí salen todos los reportes y todo lo demás. Yo había hecho algunos ejemplos, que es lo que vemos nosotros en las capacitaciones que dicto. Esto es, ustedes, yo les voy a poner ahora ¿cómo se llama esto? Les voy a poner en el acceso a este intranet, en el chat del Meet, ustedes lo pueden bajar de acá. Bien, denme un segundo. Se los pongo ahí. Ustedes pueden acceder a este y vean cómo funcionan los paneles en lo que sería un entorno corporativo. Normalmente en el entorno corporativo vos entras a través de la intranet de la empresa porque es mucho más rápido y hace cuenta que el director está en China, en Japón, en Tucumán, en donde sea, y va a ver la información en tiempo real. Ustedes en esta ingresen, pongan ejemplo con la E mayúscula y el password también, ejemplo, igual que lo que está escrito ahí arriba. Ingresamos y van a tener dos ejemplos. Yo les puse uno comercial, bien, son simples, pero más o menos se ven una idea de cómo vamos explicando la situación. Acá yo digo, bueno, bárbaro. Fíjense cómo lo planteamos nosotros a un análisis comercial. Aprender Analytics, yo tengo 2 sitios web, digamos, dos consultoras, se puede decir, o 2 unidades de negocio. Sanchezweb.com, que vendría a ser lo que es la consultoría propiamente dicha, y aprenderanalytics.com, donde están los cursos, bien, que ustedes pueden acceder, digamos, a las capacitaciones grabadas. ¿Ok? Entonces, este es el que desarrollamos en la parte comercial. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense ustedes. Yo tengo mis 3 medidas principales. Yo quiero ver el total de ventas, el margen bruto o el margen de contribución y el costo de mercadería vendida.
y la evolución. Yo puedo verla el mes que sería una información de gestión del directorio, o el year to date, que sería el acumulado anual hasta esa fecha. Yo acá, como estos son fotos, bien, donde yo tengo directamente, por ejemplo, en este caso, veamos el margen de contribución. Yo tengo el margen de contribución, yo lo puedo hacer más grande, ustedes lo pueden hacer más grande y verlo. Dicen, bueno, el año pasado yo tuve un margen de contribución de 564.000 pesos y tengo por zona, que serían las unidades de negocio en este caso, por ejemplo, que llegué a 1,5 millones en lo que fue el periodo ese. Y acá te dice, bueno, con respecto al año anterior, el Delta Previous Year, tenés que hubo un aumento de 62.500 en la zona centro, oeste fue la que más aumentó, 417, y así sucesivamente. Ustedes pueden entrar acá, cambiar la visualización y verla de manera distinta. ¿Ok? Eso con respecto al año anterior. Con respecto al planificado. Yo tenía planificado 642.700, llegué a 1,5 millones. Por zona geográfica, los delta que he tenido. Como en el anterior, yo puedo ir fluctuando en la visualización para verla. El mismo dato de distintas formas. Bien, ahora bien, yo tengo ya por zona geográfica y yo podría ver, por ejemplo, la zona geográfica que más tuvo margen de contribución, si se mantiene con respecto a lo que fue ventas, y poder hacer esa comparación a ver cómo estuvo armado o qué es lo que pasó realmente. Bien, y a su vez también yo podría ver, acá tengo por producto, por rubro producto, lo vamos a hacer más grande, ese mismo análisis. Entonces, yo acá podría ver, determinar, digamos, qué es lo que pasó realmente para que esa sucursal o lo que fuera, o esa unidad de negocio, haya llegado a ese margen de contribución, ese volumen de venta. Entonces, la primera explicación es en base al producto, ¿bien? O al rubro de producto que está puesto acá. Entonces yo digo, bueno, bárbaro, productos finales, fíjense que es el que más venta tuvo, el mejor desempeño con respecto al año pasado, ¿bien? Pero en margen de contribución capaz que no ha sido así. Yo vengo a ver margen de contribución, fíjense que productos finales me cae al tercer lugar. Entonces, mucho volumen, pero quizás no haya sido el que mejor apoye mi resultado. Bueno, entonces cuestión de, fíjense cómo empezamos a analizar esto. Y acá, esto lo que es una foto, acá tengo la película del histórico de los 3 últimos años. Bien, entonces yo puedo ver los 3 últimos años por trimestre y por mes, cómo fueron las variaciones. Actual, año anterior, planificado. Bien, y acá, esto que tengo explicado por zona geográfica, por producto, lo puedo tener por canal de venta y por vendedor. Bien, para ver cómo fue la operación. Entonces yo tengo lo que fue el canal B2B, sería venta empresas, vendieron estos 3 vendedores. ¿Ok? En total 2,6 millones, el que mejor vendió fue banca, con 1,2 millones, 971K, web y rojo, 406K. Luego tengo Supercenter y venta directa. Y fíjense, yo quiero ver a ver qué vendió banca, bien, acá tengo la evolución en los últimos 12 meses, qué rubros fueron y qué zonas. Qué vendió web, y fíjense cómo es dinámico. Bueno, así son todos los informes que ustedes pueden sacar en Power BI. Power BI o cualquier herramienta de Business Intelligence. Entonces, por ejemplo, yo tengo que el principal componente en mi resultado, digamos, en mi volumen de ventas, en el top de ingreso es B2B. Quiero ver si es lo mismo en el margen de contribución, sigue siendo el mismo. ¿Bien? Y se sigue respetando también el mismo orden en los vendedores. ¿Ok? No así en lo que eran rubros de producto. Vamos a un segundo reporte. ¿Ok? Y acá yo voy a analizar lo que sería cliente. Bien, perdón, rubro producto. Y otra apertura si puedo hacerlo así. Entonces acá yo digo, bueno, bárbaro, quiero ver lo que es el canal de venta cliente. Está acá. Pero quiero ver en una misma línea el margen de contribución y la venta. Para ver cómo se ha comportado. Entonces fíjense, lo hago más grande. Bien. Entonces yo digo, bueno, a ver, acá cómo fue. En B2B le vendí a este cliente, Nicholson, digamos. ¿Ok? ¿Cuánto tuvo de ventas el margen de contribución en este año comparado al año anterior? Planificado. ¿Cuánto fueron las ventas? Año anterior, planificado. Y así con cada uno de los canales nuestros. Son datos de ejemplo, por eso son pocas transacciones. ¿Bien? Y acá puedo decir, bueno, a ver, yo quiero ver un producto y ver cómo se ha comportado, si quiénes lo han comprado y demás. Entonces, me aparece la variación en base a eso. Y acá también. ¿Ok? ¿Qué periodos fueron? ¿Bien? Acá está por año,
ventas, margen de contribución, lo hagamos más grande. Yo puedo bajar, ustedes pueden bajar acá de nivel y lo llevamos al análisis. Vale, demora un poquitito porque está medio lento internet, acá está pensando. Pero lo primero que hace es manejarlo a nivel trimestral. Lo puedo ver con esta visualización, áreas. Y acá es donde digo yo siempre, empezás a trabajar con el tomador de decisión. Bien, empezás a trabajar con el tomador de decisión y empezás a decir, a ver, ¿cómo la querés ver a la información vos? Esto, jueguen un poco con esto y van a poder verlo. Y lo mismo en el reporte financiero. Bien, reporte financiero, lo voy a ver, mostrarle un poquito rápido nada más. Esto es un análisis de rentabilidad. De vuelta, los principales componentes de mi estado de resultado: ventas, margen bruto, EBITDA, resultado neto. Yo podría abrir cualquiera de estos y ver cómo está compuesto para ver qué incidencia tiene cada concepto dentro de ese rubro. Mes to date, year to date, full year. Y la evolución mensual de cada uno de estos 4 componentes. Luego una visión tradicional del estado de resultado. Bien. O por ejemplo acá, cómo se compone. Entonces yo digo, bueno, bárbaro, yo tenía planificado que iba a ser tanto mi resultado y llegó a ser tanto. ¿Y qué es lo que creció y qué es lo que bajó con respecto al año pasado y con respecto a lo planificado? Bien. Un análisis patrimonial. Y esta, por ejemplo, una visión, bien, de lo que sería mi capital de trabajo con cada componente de lo que le hacen ahí. Cada tomador de decisión te va a pedir algo distinto. Y está en nosotros cómo vamos a interpretar ese pedido distinto que nos hace a nosotros. Bien. Un poco, esta era la charla. Consultas, dudas. ¿Ah? Muchas gracias por la charla, en realidad está bien suscita. He visto que utilizas el Zebra BI para lo que es la visualización de datos, ¿no? Sí, estoy usando Zebra, sí. Zebra casi todo lo que es visualización estoy usando Zebra, sí. Porque para lo que es análisis financiero, comerciales, hoy por hoy es quizás lejos una de las mejores herramientas que hay. Realmente dio vuelta a lo que es el concepto en visualización en Power BI, creo. Sí, es bien, yo creo que didáctico y visual, muy bueno, porque a veces trabajamos mucho en la parte de la data, pero en la parte de visualización también fallamos cuando presentamos. Totalmente. La ventaja que tiene Zebra es que cuando vas a hacer el análisis temporal o contra presupuesto te facilita mucho. Entonces vos podés poner, por ejemplo, si yo tengo que hacer un análisis, poner estos delta que veíamos nosotros, los delta que veíamos, ¿ha visto los delta que decía yo con respecto al presupuesto o periodo anterior? Si yo tengo que hacer una visualización tradicional, tengo que hacer la fórmula. Bien, si yo uso Zebra te lo calcula automático. Entonces yo puedo poner 5 presupuestos y los 5 presupuestos me van a hacer la variación con respecto a lo que yo diga que era el actual, por ejemplo. Y te la muestra de forma automática sin problema. Así un poco está trabajando. Entonces la verdad que te facilita muchísimo el trabajo y estéticamente cambia drásticamente lo que es Power BI. No se quiere un impacto en la visualización, porque a veces sí, trabajamos mucho en la parte de la data, de esto, pero al momento de presentar es que veo que Zebra es una herramienta potente. Sí, yo lo estoy usando full. Yo directamente casi todas las presentaciones las estoy usando. Por ahí me pasa que cuando doy las capacitaciones y me preguntan alguna otra y me estoy olvidando cómo se las hace. Pero sí, es un cambio drástico. Ahora hay nuevas ya que están más o menos cercanas. Dentro de las de Microsoft ninguna, pero dentro del store de Microsoft ya hay muchas que están muy buenas. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Yo les voy a mostrar una pantalla. Cualquier duda o comentario ustedes me pueden contactar. Olvidé mostrarle la última pantalla, que es donde están los datos míos. Los datos de contacto. Bien. Es decir, así la tengan en cuenta. Bien, me pueden localizar por LinkedIn buscándome acá, en Instagram, Facebook, Twitter. Yo tengo el canal de YouTube donde este video va a estar y hay otros videos. Si tienen alguna consulta, muchos me mandan WhatsApp y yo no tengo problema, yo siempre los contesto. Bien, o un mail. ¿Okay? Y los dos sitios, bueno, uno es sanchezweb.com y el otro es aprenderanalytics.com. Ahí donde están las capacitaciones, concretamente. Bien, ¿y dónde se ve todo esto? ¿Ok? Yo les muestro una cómo sería. Digamos, es decir, todo esto que lo estamos viendo acá, básicamente están acá. Deme un segundo.
Yo voy a entrar, por ejemplo, este que es el comercial. Entonces acá lo van a tener todo explicado. Ven la categoría, entran tiene la introducción, definición de indicadores, cómo hacemos los ratios, cómo definimos el layout, el armado de paneles que tiene cada uno de las partes de creación. Ese comercial está creado acá, por ejemplo. Bien. Entonces acá ustedes van a ver el paso a paso, digamos, cómo se lo va creando. ¿Ok? Con el ejercicio práctico. Y esto se complementa con un SharePoint donde van bajando todo. Entonces lo toman cuando se quiera y como lo quieran. La verdad que yo creo que hay un cambio muy grande entre lo que se manejaba antes, el análisis de datos, y lo que hay hoy. Entonces es cuestión de que nosotros pensemos esto. No es tanto un desafío un desafío tecnológico, más así un desafío de interpretación de negocio. ¿Bien? Yo ahí disiento mucho con bastantes personas que hacen Power BI, porque para mí el kit de la cuestión está en ese punto, no en otro. En saber el negocio, no tanto en programar, no tanto en saber fórmulas DAX, que son tremendamente importantes, pero la primera parte es que tenés que saber qué querés mostrar y qué significa eso para la empresa. ¿Alguna otra duda? Bueno, de mi parte agradecer el curso, la presentación, perdón, del webinar, muy útil la verdad, o sea, da una buena perspectiva de una forma sencilla, aunque maneja mucha data, da una perspectiva sencilla de cómo utilizar esta herramienta. Vos, acá no tenés que tener miedo. Había algunos que me conversaban antes cuando estábamos acá. Ustedes piensen esto, por favor. Piensen así. Piensen que tienen que arrancar por algo sencillo. ¿Bien? Y empiezan a decir, bueno, Barbo, yo por lo menos tiro un listado de venta, que es lo más fácil. Tírate un listado de venta, tírate un listado de clientes, un listado de artículos. Y empezás a jugar. Entonces decís, bueno, a ver, fíjate cómo está la venta de un cliente con respecto a otro, haciendo un juego con el mix comercial, con el tipo de producto que te ha comprado cada uno, para ver quién te vende más, quién ha comprado más, por ejemplo. Si le puedes poner el costo, lo empezás a trabajar ahí, para sacar el margen, y empezás a jugar con eso. Y empezás a darte idea cómo clasificarías a ese cliente. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahora. Bien, empezar a pensar esa parte de la información. Y muchas veces si nos tocan empresas pyme, nosotros tenemos que hacer ese pensamiento, porque habitualmente la persona en la pyme ya viene con una inercia muy grande. Es como, digo yo, está un ventilador girando, lo desenchufaba el ventilador, pero el ventilador sigue girando. Bien, y en función de la velocidad que tenía o el tiempo que estaba prendido, es cuánto tiempo demora en apagarse del todo. Bueno, hagamos de cuenta que nosotros en una empresa lo que estamos haciendo es ponerle una pared. Bien, y le estamos diciendo, vos venías a este camino, bueno, ese camino chocas acá y arrancas por este otro que está acá. Entonces es muy difícil y por ahí te crea resistencia. Entonces hay que entenderlo lo máximo posible. Bien, uno entró al último. ¿Ok? Entonces eso es lo que yo les digo que tienen que pensar acá. Bien, animarse a hacerlo. Toda duda, mándenme un mensaje. Mándenme un mensaje. Es decir, yo suelo contestar todo. ¿Ok? Hay uno ahí preguntaba para acceder a los cursos, mandame un mail o mandame un WhatsApp a esta, porque la ficha de inscripción en la de los cursos no estaba funcionando, ¿ok? Entonces, en todo caso, me mandan un mail acá o me dejan un mensaje en LinkedIn o en alguno de los canales estos y yo en el acto los contacto, ya sea también por una duda. Bien, si tienen alguna duda, habitualmente las contesto. Quizás no en el día, pero sí por lo menos al otro día siempre las estoy viendo. Pues a mí me gusta mucho esto, así que, y la interacción, digamos. Bueno, estos eran pocos y en estos mudos, pa' colmo. O capaz que están dormidos, porque no veo ninguna cámara bien encendida. Entonces... Muchas gracias por todo. Fue bien didáctico, bien sencillo, en realidad nos anima a seguir avanzando, pues efectivamente vamos a conectarle para ver los cursos virtuales, que ahora la virtualidad nos ayuda mucho a la capacidad. Sí, totalmente. Estamos fuera de Argentina. Y traten de siempre pensar en algo simple para arrancar. Y piensen ustedes que es mucho más simple de lo que uno se imagina. Un listado, digo yo, un informe comercial es un listado de ventas, un buen ABM de clientes, un buen ABM de productos, ya puedes hacer cualquier cosa.
podés hacer Muchas gracias. prácticamente cualquier cosa. Saludos desde Ecuador. Listo, nos estamos viendo. Si no hay más consultas, ¿ah? Muchas gracias a ustedes por haber participado. ¿Ah? Nos estamos viendo, gracias. Ok, gracias Antonio. Gracias. Hasta luego.